Hoy es un día especial para nuestra empresa, ya que vamos a entrevistar a Javier Pérez de Vargas, socio y miembro de uno de los bufetes más importantes y con mejor reputación en Marbella. Con sede en Estepona y en Marbella, el despacho de Pérez Vargas es pionero en la prestación de servicios de asesoramiento jurídico integral en el ámbito inmobiliario y además cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector. Se especializan sobre todo en derecho urbanístico, civil, procesal, mercantil y bancario en el ámbito inmobiliario. Pues muchas gracias, Mariano, primero por la invitación. Es un placer estar aquí en Diana Morales y bueno, el placer es nuestro. Hoy vamos a hablar de la situación urbanística en Marbella, no solo del pasado y el presente, sino también del futuro. Para eso contamos con Javier, que es especialista en el área. Y para empezar, ¿podrías darnos una breve descripción de la evolución del urbanismo en Marbella desde sus inicios hasta la actualidad? Yo creo que para eso tenemos que detenernos en el plan de 1986, que es el plan que actualmente está en vigor, lo cual ya nos chirría, ¿no? Parece por sentido común, cualquier ciudadano, persona que se acerque a Marbella, que es una anomalía eso, de que aún siga en vigor ese plan, con todo lo que ha cambiado la sociedad, ¿no? A nivel económico, a nivel cultural y la propia realidad del municipio de Marbella, que urbanísticamente en gran parte se ha desarrollado al margen de este plan del 86. Y eso nos lleva al plan de 1998, que es uno de los orígenes de los problemas urbanísticos que hemos tenido en los últimos años, porque es un plan que tiene la característica de que, vamos a resumir y a simplificar, no llegó a entrar en vigor, se aprobó parcialmente, pero luego se suspendió, entonces no llegó a entrar en vigor, pero sin embargo sí que el ayuntamiento concedió 1000 licencias conforme a ese plan que nunca llegó a ser aprobado por la Junta de Andalucía, ¿no? Eso dio a su vez lugar a las 18.000 viviendas irregulares que tantos dolores de cabeza han dado en los últimos años. Luego saltaríamos a la etapa del plan del 2010, cuando se liquidó la corporación en el año 2006, la comisión gestora encargó a un equipo redactor de fuera pues un nuevo plan. Por supuesto era necesario, porque al anularse el del 98 volvíamos al del 1986, y fue un plan que intentó normalizar urbanísticamente la situación en Marbella, pero que no lo consiguió. Fue un intento frustrado. Claro. Fue un intento frustrado. Como sabes, en 2015, el 27 de octubre, se dictan 2 sentencias por parte del Tribunal Supremo que anulan ese plan. Javier, ¿por qué hay tantas anulaciones de planes en Marbella? ¿Qué causa estas acciones? Es importante entrar a analizar por qué fue anulado, el plan del 2010, porque así podemos conocer los errores que se cometieron y no volverlos a repetir ahora, ¿no? El que no conoce su historia pues está condenado a repetirla. Muy resumidamente, el gran problema del plan del 2010 fue, y lo dice la memoria del actual plan que se está tramitando, que se centró demasiado en las viviendas irregulares. Es decir, un plan general, el objeto principal que tiene que tener es el de diseñar una ciudad, es decir, mirar al futuro. Y ese plan miraba demasiado al pasado e intentaba, pues, de alguna forma sancionar esas prácticas que se habían producido, ¿no? Luego imponía deberes urbanísticos a los promotores cuando el Supremo no encontró que realmente estuvieran bien justificados, no tenían soporte legal porque ya no eran propietarios, ¿no? Otra de las cosas que decían las sentencias del Tribunal o las sentencias del Tribunal Supremo es que todas las dotaciones que se preveían en esa revisión del plan, conocido como plan del 2010, no estaban justificadas en el modelo de ciudad futuro, sino en compensar las irregularidades del pasado. Claro. Ese es el concepto. El problema principal. Sí. Desde el punto de vista legal,
te diría, ¿qué errores se han cometido en la elaboración del plan? Has mencionado el no mirar lo suficiente al futuro, ¿no? Es decir, en basarlo en el pasado. ¿Hay algún otro aspecto legal que tú consideras o que quizá merezca la pena resaltar? Oye, también se han equivocado en esto o en esto otro, además de no mirar a futuro. Bueno, también tenemos que tener en cuenta la situación de otros municipios que han visto anulado su plan. En los últimos años han producido más de 100 anulaciones, planes generales. Tenemos casos muy cercanos, ¿no?, de municipios vecinos. Entiendo que es muy importante tener en cuenta los trámites medioambientales. Claro. A día de hoy es fundamental. Y que el ordenamiento urbanístico cumpla las exigencias medioambientales. Bien. Eso es un punto en el que hay que poner mucho hincapié. Luego también el plan general tiene un rango de reglamento y por lo tanto tiene que cumplir las normas de rango superior. Claro. Ahí también es un aspecto importante para evitar fisuras que puedan dar lugar a futuras anulaciones. Y los informes sectoriales de todo tipo, sí. Ya. Sí. ¿Qué impacto han tenido estas anulaciones en el desarrollo económico y social de la ciudad? Bueno, pues Marbella ha demostrado que es una ciudad muy resiliente, porque evidentemente a nivel de imagen, todas estas, en algunos momentos, caos político urbanístico y anulaciones, pues han generado alarma social en el extranjero. Nosotros lo hemos visto desde la profesión, el temor del cliente que venía de fuera, que por favor le recomendásemos a algún bufete que sea experto en urbanismo, compro, no compro, lo hemos notado desde nuestra profesión. Así es. También nosotros en el despacho pues hemos recibido en aquella etapa pues múltiples consultas de clientes que venían alarmados, ¿no?, por las noticias que se recibían de Marbella. Luego también ha sido muy negativo, aparte de la imagen, ¿no?, de marca que se ve dañada, pues la inseguridad jurídica. Al final, en todos los ámbitos, en el sector inmobiliario, vosotros lo conocéis mejor que nadie, pero también en cualquier ámbito de la inversión, la seguridad jurídica es fundamental. Pero yo insisto que aún así Marbella ha resistido y a día de hoy pues sigue siendo, incluso más que antes, un destino pues muy demandado, ¿no?, y muy valorado por el inversor extranjero y por ciudadanos extranjeros que quieren instalarse aquí como primera residencia. Y ya adentrándonos en el presente, ¿cuál es la situación actual del urbanismo en Marbella? La situación actual es esperanzadora. Se está tramitando un nuevo plan. Nosotros en el despacho siempre decimos que, a pesar de que la anulación del plan del 2010 fue una mala noticia a corto plazo, sí que fue una buena noticia a largo plazo, en el sentido de que nos permite pues configurar y diseñar un modelo de ciudad mirando al futuro, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, se está tramitando un nuevo plan conforme, además, a una nueva ley del suelo de Andalucía, a la lista, que es el acrónimo. Es una ley que se aprobó en noviembre del 2021 y entró en vigor en diciembre, y que desglosa, segrega el plan general en dos planes. El PEGOM, que es el Plan General de Ordenación Municipal, que es el que nos va a definir el modelo de ciudad que queremos, las estructuras fundamentales. También distingue la delimitación entre suelo rústico y suelo urbano, y ese está aprobado inicialmente y ha obtenido los informes sectoriales, se ha redactado una segunda revisión y actualmente está en el segundo periodo de información pública, que finaliza el 23 de agosto. Este plan, porque eso le corresponde más al ayuntamiento decirlo que a mí, ¿no?, según el delegado de urbanismo, José Eduardo Díaz, pues se prevé que sea aprobado definitivamente y por lo tanto que entre en vigor ya a principios de 2025. Año que viene. El 2025. Sí. No voy a dejar para el final la pregunta que todo el mundo estará esperando. ¿Cuándo crees tú entonces que podríamos tener un plan aprobado y vigente
funcionando Muy bien. para compradores e incluso para nosotros? Claro, esa es la pregunta del millón, efectivamente. Pues el POU, que es el segundo de los instrumentos que está en tramitación de planeamiento general, es el que nos va a establecer la ordenación ya detallada. Ese lo que se ha aprobado es un avance. Se ha superado en la fase de la consulta pública y está ahora en un trámite ambiental. De nuevo me remito a lo que nos dice el Ayuntamiento de Marbella y la previsión es que en 2026 podamos tener ya este plan también aprobado, publicado, en vigor y por lo tanto en cosa de año y medio Bueno, eso se espera. podamos contar que sí que es, vamos, un plan muy esperado y que además nos hace mucha ilusión. Llevamos años esperándolo, la verdad es que sí. El nuevo plan de urbanismo prevé una mejora sustancial respecto al plan actual, orientándose hacia un desarrollo urbano más equilibrado, sostenible y participativo. Pretende solucionar los problemas de planificación anteriores y encauzar el crecimiento futuro de Marbella, ¿no? De forma más ordenada y eficiente. ¿Qué cambios significativos se esperan con este nuevo plan? Es decir, ¿qué puntos a destacar? ¿Qué es la lista y cómo se enmarca en el nuevo plan de urbanismo dentro de esta ley? Bueno, pues la lista, como hemos comentado anteriormente, es la nueva ley de suelo de Andalucía. Y por lo tanto, como el plan se está tramitando conforme a las determinaciones de la lista, se va a ver influenciado por esta. Ya. Marbella, hay que decir aquí, que es pionera en la redacción de su plan general conforme a la lista. De hecho, fue el primer municipio que empezó a tramitar su plan conforme a la nueva ley. Ya hemos comentado que la lista introduce muchas novedades, pero nos vamos a ir, digamos, a las que más pueden afectar al planeamiento de Marbella. La lista desglosa el plan general en dos instrumentos. Eso ya lo hemos comentado, ¿no? El PEGOM y el POU, Ordenación General y Ordenación Detallada. Luego también simplifica la clasificación del suelo. Entonces teníamos suelo urbano, urbanizable, rústico, luego las subclasificaciones dentro de cada hora es para expertos. Consolidado, no consolidado. Bueno, pues ahora la lista lo simplifica y lo que tenemos es suelo urbano y suelo rústico. Bien. Luego dentro del suelo rústico hay otros tipos de especial protección, de preservado, el común. Y eso es uno de los objetivos del legislador, simplificar el urbanismo. Otro de los objetivos relacionados con esa desglose del plan general en dos instrumentos es evitar que si se produce una anulación por los tribunales del plan sea, digamos, tiene unas consecuencias tan dramáticas. ¿Por qué? Porque son planes independientes, de manera que si se anulara, por ejemplo, el POU, el PEGOM seguiría en vigor. Es una forma también de proteger el planeamiento. Otro punto, y un poco voy a lo más importante que nos marca la lista y que recoge ya el plan general de Marbella que está en tramitación, es la flexibilización del urbanismo. Es decir, que no sea tan rígido, tan hierático. Se flexibilizan los usos en el suelo rústico y se favorecen proyectos, la implantación de proyectos de interés general. Y todo eso pues lo recoge el plan que se está tramitando conforme a esta ley. Bien. ¿Qué desafíos se están observando en el proceso de aprobación o cuáles se prevén en la ejecución del nuevo PGU? Yo creo que se están corrigiendo todos aquellos errores del pasado y se está cumpliendo de forma muy plausible las determinaciones de la lista. Una de ellas es que el plan tenga mucho consenso, que tenga mucha participación ciudadana, ¿no? Y eso lo está cumpliendo el Ayuntamiento a rajatabla desde el principio. Otra, digamos, desafíos, pues lo decíamos antes, ¿no? Adaptarse a la normativa y a las exigencias medioambientales. Eso también es muy relevante, ¿no? Y luego, algo que aquí en Marbella es muy particular, integrar las viviendas irregulares, esas 18.000 viviendas,
en el nuevo modelo de ciudad. Claro. Antes, Javier, hablabas de la resiliencia de Marbella, ¿no? Sí. Es decir, de cómo a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido aquí y los vaivenes, no solo hemos sobrevivido, sino que además hemos sobrevivido bastante bien, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que impactará este nuevo plan en el futuro de Marbella, ¿no? A nivel de sostenibilidad, impacto económico, social? ¿Cómo va a impactar la aprobación del plan? Pues yo ahí me iría a la memoria, porque yo soy muy optimista y doy por supuesto de que el plan se va a aprobar en los plazos que nos han dicho, y además lleva buen ritmo y que además no va a tener ninguna fisura, y por lo tanto este es el plan que se va a ejecutar, ¿no? Entonces, si nos vamos a la memoria del PEGOM, del plan, digamos, que nos dice el diseño de ciudad, el que está más avanzado, pues en esa memoria informativa, en el apartado 2.5, se define perfectamente cuál es el modelo de ciudad que se busca. Y por lo tanto se cumplen las exigencias del Supremo y de lo que tiene que ser el objeto del planeamiento, ¿no? Y ahí se habla de ciudad verde o ciudad jardín. Es decir, Marbella, a pesar de los pesares, tiene, en cuanto a zonas verdes públicas, unos estándares pues, de los más altos de España, si lo comparamos con otras ciudades, ¿no? Luego es una ciudad polinuclear en el sentido que ya no haya solo dos núcleos, San Pedro y Marbella, sino que se reconocen otros núcleos dentro de esa ciudad jardín, que tiene las zonas verdes públicas y además todas las privadas, que se reconoce además que las viviendas unifamiliares con esos jardines, esas arboledas, los campos de golf, todo eso contribuye a la ciudad verde o a la ciudad jardín. Hablando de la ciudad polinuclear, se reconocen la ciudad jardín al oeste, Guadalmina, Andalucía, al este, la zona del Elviria, Rosario, Río Real, como núcleos también de población. Y esto es muy importante porque se vincula, es un concepto que está vinculado a la ciudad de los 15 minutos, a la sostenibilidad, ¿no? Luego también se habla de la ciudad de la tecnología, del deporte, de la salud, y la sostenibilidad es omnipresente, ¿no? Es un concepto Claro. que... entonces, bueno, pues yo lo que espero es que ese plan, en esos términos, pues se ejecute y que encauce el desarrollo urbanístico como debe ser, ¿no? Te preguntaba fuera de cámara, es una pregunta que no teníamos prevista, si el plan preveía naturalmente el crecimiento demográfico de la ciudad y si realmente íbamos a ver mejoras en cuanto al tráfico, ¿no? Porque hoy en día es imposible transitar por aquí. Pues sí, hace referencia expresa, sí, es muy acertada la pregunta, porque uno de los aspectos que asume el modelo de ciudad de Marbella en su memoria, en la memoria del PEGOM, es la ciudad del turismo. Se habla expresamente del turismo residencial, ¿no? Vosotros conocéis también, y que al fin y al cabo es la base económica de la Costa del Sol, ¿no? Marbella y de la Costa del Sol. Entonces, la memoria te dice que para poder asimilar toda esa demanda que se está recibiendo, es fundamental mejorar la infraestructura viaria, entre ellas, y luego fomentar la movilidad sostenible, la peatonalización, los carriles bici, vamos, que la movilidad es crucial, ¿no? Pero lo que contribuye también aquí es el motor de las calles, ¿verdad? Eso es correcto. Sí, bien. Sí. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales consideraciones legales que se deberían tener en cuenta en el desarrollo urbanístico de una ciudad como Marbella? Lo que hemos comentado para evitar fisuras, ¿no? Que puedan dar lugar a impugnaciones fundadas, tener muy en cuenta esa compatibilidad entre la ordenación urbanística y el medio ambiente, poner mucha atención, particularmente en Marbella, en fundamentar la integración de las viviendas irregulares, no a través de cargas, deberes, compensaciones, porque estamos hablando que estas viviendas
La mayoría de ellas están habitadas desde hace décadas, ¿no? Y fueron compradas en actos de buena fe, además, ¿verdad? Efectivamente, con una licencia de obras que la amparaba, ¿no? Entonces, es importante, porque ya nos lo ha dicho el Supremo, por donde hay que encauzarlo, darle lugar a estas viviendas, pero desde el punto de vista de, o sea, justificándolo, fundamentándolo en el modelo de ciudad, conseguir esa integración. También en la seguridad jurídica, en la buena fe. Es fundamental, Mariano, y vosotros lo sabéis, que yo lo veo así, que una vez que se apruebe el nuevo plan, la mayor parte de los inversores, de los compradores de vivienda, no le den tanta importancia a las contingencias de la due diligence porque tienen que ser la excepción, claro, no la regla. Y que su, digamos, que su elemento principal de decisión sea que la vivienda pues está bien ubicada, que tiene buenas vistas, que tiene buenas calidades y que no tenga tanto protagonismo como ahora esa due diligence del abogado o la due diligence técnica del arquitecto, ¿no? Eso es fundamental y yo veo hacia el futuro. Eso sería el escenario ideal, Javier. Sí. ¿Qué lecciones se pueden aprender del pasado para evitar contratiempos a futuro? Es decir, ¿qué puntos podríamos remarcar y decir, bueno, mira, identificamos cosas que hemos hecho mal para que no vuelvan a suceder? Bueno, pues en primer lugar, que el planeamiento establezca un diseño de ciudad realista, mirando al futuro, moderno, sostenible, y creo que lo está haciendo. Que el desarrollo urbanístico venga determinado por ese diseño de ciudad y no a la inversa, ha sido el error fundamental. Y luego algo de lo que ha tomado buena nota de los asesores jurídicos, técnicos del ayuntamiento que están dirigiendo la redacción del nuevo plan y que son los que mejor conocen la problemática, pues que se cumplan esos requisitos o exigencias que nos están marcando las sentencias de los tribunales supremos, ¿no? Sí. Del Tribunal Supremo, disculpa. Claro, hay que dar cumplimiento a las exigencias medioambientales, la evaluación ambiental estratégica, y hay que dar cumplimiento a los informes sectoriales para no dejar, digamos, ninguna fisura, ¿no?, por la que se pueda colar una impugnación. Bien. Como ya terminando, Javier, te voy a hacer una pregunta más un poco a nivel personal, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del urbanismo de Marbella de aquí a 10, 20 años? Pregunta que te hago a ti en función de, como experto en urbanismo, ¿no?, y conociendo el plan, ¿cómo ves el futuro de la ciudad de aquí a, vamos a decir, un medio largo plazo, 10, 20 años? ¿Estamos protegidos? ¿Estamos cubiertos? La normalización del urbanismo de Marbella se ha intentado en varias ocasiones y se ha visto frustrada, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tenemos todos los ingredientes para que la normalización del urbanismo se consiga. Bien. Y que el urbanismo, en lugar de restar, en Marbella, en lugar de crecer de forma sostenible a pesar del urbanismo, pues el urbanismo sea que sume a toda esta pujanza, ¿no?, del sector privado, de profesionales con tan buen hacer, de funcionarios pues también con tanta experiencia. En definitiva, hay un grupo humano de profesionales en Marbella muy bueno y tiene luego unas condiciones excepcionales, ¿no? Claro. Unos centros educativos, sanitarios. Entonces, yo creo que lo tiene todo para normalizar el urbanismo, que es el objetivo que estamos buscando, y conseguir una ciudad que, digamos, refleje todos los valores de la sociedad actual, ¿no? La sostenibilidad, las nuevas tecnologías, la movilidad, pues, la eficiencia energética, y todos esos valores se recogen en la aprobación inicial. Respirar tranquilos. A partir de una vez que esté aprobado el plan, sea el 2026 o 27, en principio deberíamos estar tranquilos y seguros de que estamos en un Yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista. Creo que las cosas se están haciendo de forma
pues eso, aprendiendo, como aludías en un par de tus preguntas, aprendiendo de los errores del pasado. Claro, claro. Javier, agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido para nosotros un placer tenerte aquí. Un privilegio tener a un miembro de uno de los bufetes de mayor relevancia en Marbella, no solo a nivel urbanístico, sino también en cualquier área del derecho inmobiliario. Así que te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias. A ti.